What I've been telling young men is that there's an actual reason why they need to grow up, which is that Llegué a un punto en mi vida en el que ya no podía seguir ocultando cosas bajo la alfombra. Nada tenía sentido. Todo parecía desordenado, por dentro y por fuera. Y en el fondo lo sabía. El problema no era el mundo, era yo. Me había perdido. En excusas bien formuladas, hábitos mediocres y una rutina que me mantenía en piloto automático. Fue entonces cuando escuché una frase que me atravesó como una cuchilla. Ordena tu habitación antes de criticar al mundo. Y allí, todo empezó a cambiar. La verdad es que nadie te dice qué hacer cuando todo se derrumba por dentro. Todos fingen que están bien, se adormecen con distracciones y viven como si la vida fuera una corriente de aire. Pero no lo es. O te organizas internamente o seguirás repitiendo los mismos ciclos, solo que más cansado, más frustrado, más lejos de quien podrías llegar a ser. Me encontré en ese lugar, y fue allí donde decidí tomar decisiones que parecían pequeñas, pero que cambiaron el rumbo de todo. No existe ningún milagro. No existe ninguna fórmula mágica. Hay esfuerzo, hay confrontación, hay sacrificio, pero también hay una recompensa. Y es rápido, porque solo hace falta un paso real para que la vida empiece a responder. Pero este paso no viene con motivación. Viene con dolor. Ven con ira. Viene con ese chasquido que dice, basta. Y cuando ese chasquido me golpeó, fui a buscar orden donde solo había caos. Y lo encontré. Estos 8 pasos que transformaron mi vida no son consejos bonitos. Estos son golpes de realidad. Son verdades que nadie quiere oír. Pero quien las oye, nunca volverá a ser el mismo. Porque cuando empiezas a poner orden en tus cosas, el mundo exterior también cambia, no porque él haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Cada vez que el mundo parecía demasiado grande para mí, miraba a mi alrededor y encontraba el desorden de mi propia habitación mirándome fijamente. No era solo un montón de objetos fuera de lugar. Fue un reflejo preciso de la confusión dentro de mi mente. Me di cuenta, con el tiempo, de que mientras no tuviera control sobre mi espacio más íntimo, no tendría legitimidad para señalar con el dedo cualquier problema que existiera afuera. La organización externa comenzó como un gesto simple. Doblar una camiseta, tirar papeles inútiles, limpiar el escritorio. Pero en el fondo, fue una declaración silenciosa de que ya no estaba dispuesto a vivir en la pasividad. Cada cosa colocada en su sitio apropiado era como una pieza encajando dentro de mí. Fue como si la realidad empezara a doblegarse ligeramente a mi voluntad, solo porque había hecho lo mínimo: cuidar lo que era mío. Comprendí que ordenar mi habitación era mucho más que un hábito doméstico. Fue un ritual, un acto simbólico de que el orden aún era posible, aun cuando todo pareciera desmoronarse. Y no tardó mucho en que esta pequeña disciplina se extendiera a otros ámbitos. Comencé a comer mejor, a dormir mejor y a comprender el peso de las pequeñas decisiones. Todo porque un día decidí que ya no aceptaría vivir rodeada de escombros. Es curioso cómo el mundo exige coherencia. Y fue cuando dejé de intentar arreglar a los demás que me di cuenta del alcance de la reforma que necesitaba emprender dentro de mí. Ordenar mi habitación se ha convertido en un campo de batalla contra el abandono, contra el autoabandono. No se trataba de estética, se trataba de la postura, sobre el respeto a uno mismo, sobre finalmente tomarme en serio. Y allí, entre un cajón limpio y un estante reorganizado, algo encajó. El desorden empezó a perder fuerza, el caos cedió, y cuando me di cuenta, ya era diferente, más firme, más entero, más preparado para afrontar duras verdades, incluidas aquellas que pasé toda mi vida evitando. Durante mucho tiempo, inventé historias para justificar mis fracasos. Culpé al sistema, a los demás, al pasado. Pero la verdad me miraba todos los días y yo pretendía no verla. Fue más fácil construir una narrativa cómoda que asumir que, en gran medida, yo era el que había elegido quedarse, en el mismo lugar. Y cuando caí en la cuenta, fue como si me hubieran dado un puñetazo sin previo aviso.
Mentirme a mí mismo era una forma de escape que parecía inofensiva, pero fue traición. Una traición silenciosa y cotidiana, disfrazada de protección emocional. Pero nada sólido puede construirse sobre ilusiones. La verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento posible. Y cuando decidí mirarla sin apartar la mirada, todo dentro de mí tembló. Pero fue un temblor necesario. Aceptar que estaba perdida, que había tomado malas decisiones, que había descuidado mis responsabilidades, fue devastador, pero también liberador. Fue como escapar de un laberinto en el que me había atrapado. Y cuando dejé de decir mentiras internas, incluso mi postura cambió. Comencé a caminar más recto y a hablar con más firmeza, porque ya no había ninguna disonancia entre lo que decía y lo que sabía. Fue en ese momento que me di cuenta de que el autoengaño es una prisión construida con dulces palabras. La verdad, por otro lado, es dura. Duele, pero cura. Entonces, comencé a escribir todo aquello en lo que evitaba pensar. Pongo en papel las verdades que más me duelen. Puse nombre a mis miedos, a mis debilidades, a mis vergüenzas. Y mientras escribía, sentí que un peso se levantaba. Desde entonces, he aprendido a vivir con la verdad como se vive con una espada, con respeto. Ella me lastima cuando lo necesita. Me despierta cuando quiero huir, pero nunca me abandona. Y es con ella que sigo, incluso cuando el camino es difícil, porque solo quien se enfrenta a su propia oscuridad es capaz de caminar con firmeza cuando finalmente aparece la luz. Llegó un punto en el que me cansé de señalar con el dedo. Cada justificación que di fue un ladrillo más en el muro que me separaba de la libertad. Y un día, en medio del silencio, comprendí. Mientras transfiriera la responsabilidad, seguiría viviendo a merced del azar. Fue entonces cuando decidí hacer un pacto conmigo mismo. Un pacto para asumir todo, absolutamente todo, lo que era mío. Asumir la responsabilidad no significa decir que todo fue mi culpa, sino aceptar que todo es mi respuesta. Cómo reacciono, cómo avanzo, cómo me reconstruyo, todo depende de mí. Y cuando hice eso, algo cambió. Dejé de esperar rescates, dejé de querer aplausos. Comencé a caminar con mis propios pies, incluso si cojeaba, incluso si temblaba. Había días en que me parecía demasiado pesado. Decir, es mi responsabilidad, ante problemas heredados, viejos traumas, injusticias sufridas, fue cruel, pero era necesario. Porque mientras alimenté el victimismo, también alimenté la impotencia. La verdad es que nadie vendría a salvarme, y si no tomara el timón, acabaría naufragando en mi propia vida. Fue entonces cuando cambié mi forma de hablar. Reemplacé, esto no es justo, ¿por qué puedo hacer al respecto? En lugar de castigarme por no haber empezado antes, me pregunté, ¿cómo puedo empezar ahora? El cambio estuvo ahí todo el tiempo, solo esperando que me pusiera en el centro de la ecuación. Porque al fin y al cabo, eso es la vida. Una elección entre el control y la excusa. Y cuando finalmente caí en la cuenta, se abrió un mundo nuevo. Un mundo donde los fracasos se convierten en lecciones, donde las pérdidas se convierten en palancas, donde el dolor señala el camino. Porque solo cuando dejé de huir de lo que era mío, encontré por fin terreno sólido para construir lo que siempre fue mi destino. Hubo un momento en que me desperté sin rumbo. Dejé que el día me empujara y al final todo pareció escaparse de mis dedos. Me sentí ocupado pero improductivo, lleno de planes, pero ninguna ejecución. Hasta que entendí que sin una rutina yo era solo otro náufrago emocional a la deriva. Fue en ese momento cuando decidí crear una estructura, rígida, clara, casi militar, y obedecerla como si fuera ley. Al principio, crear una rutina era incómodo. Mi mente gritaba por distracciones, mi cuerpo quería posponerlo todo. Pero, cuanto más me resistía, más veía que era precisamente eso lo que me mantenía débil. Así que hice lo que tenía que hacer. Me levanté todos los días a la misma hora, anoté con precisión mis compromisos, fijé horarios para estudiar,
trabajar, entrenar, comer e incluso descansar. Y cuando comencé a seguir esto con disciplina, algo dentro de mí se alineó. La rutina se convirtió en mi fortaleza. No se trataba de rigidez para el control, sino de estructura para la libertad. Cuando supe qué hacer y cuándo hacerlo, mi cerebro dejó de negociar con la pereza. Gané enfoque, tiempo y claridad. Y más que eso, gané respeto por mí mismo. Fue como si hubiera demostrado ser confiable, porque hice lo que dije que haría. Empecé con lo básico. Despierta a las 6 a.m., tome una ducha fría, lea 20 páginas al día. Libros como El poder del hábito, 12 reglas para la vida y La única cosa. Meditación de 10 minutos. Entrenamiento de fuerza. Agenda manuscrita. No hice nada loco. Simplemente tomé en serio lo esencial. Y cuanto más lo repetía, más sólido me volvía. La rutina me curó de la inestabilidad que me carcomía por dentro. Con el tiempo me di cuenta de que los días no tenían que ser fáciles, pero sí tenían que ser míos. Bajo control. Y por mucho sacrificio que requirió, valió la pena. Porque quien no controla sus propios pasos termina bailando al son de otros. Y me cansé de bailar fuera de ritmo, esperando que la vida me llevara a algún lugar. Me llevó un tiempo darme cuenta de ello, pero las personas que me rodeaban estaban moldeando en quién me estaba convirtiendo. No con palabras directas, sino con comportamientos sutiles, hábitos compartidos, quejas cotidianas. Estar rodeado de personas que se alimentan del victimismo me fue enfermando poco a poco. Comencé a repetir discursos que ni siquiera eran míos, a justificar fracasos que ni siquiera habían ocurrido y a aceptar un nivel de vida que jamás habría tolerado si estuviera sola. Hay amistades que no son vínculos, son anclas. Personas que parecen querer lo mejor para mí, pero se irritan cada vez que voy un paso más allá de la media. A medida que empecé a mejorar, noté miradas extrañas, bromas disfrazadas de consejos, consejos disfrazados de sabotaje. Y ahí fue cuando entendí. Hay personas que solo pueden sentirse bien cuando todos a su alrededor siguen en el mismo agujero. Cortar esos lazos fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Tenía apego, historia, memoria, pero mantener estas conexiones me estaba costando demasiado. Así que dejé de responder a ciertos mensajes, rechacé invitaciones, dejé que los silencios hablaran por mí. No anuncié ninguna ruptura. Simplemente me alejé. No por arrogancia, sino por supervivencia. Hoy, elijo con cuidado quién entra en mi vida. Quiero a alguien cerca de mí que me empuje hacia adelante, no a alguien que me tire hacia atrás. Personas que no temen a la verdad, que celebran el crecimiento, que no confunden la amistad con la dependencia emocional. Y cuando encuentro a alguien así, lo sé. Es raro, pero existe. Y vale mucho más que cualquier multitud ruidosa y vacía. Lo que aprendí de esto es simple. Si quiero fuerza, debo evitar aquello que me debilita. Y a menudo, lo que me debilita tiene un nombre, un apellido, y está en mi agenda desde hace años. Pero hoy, con la mente más clara y el alma más firme, sé exactamente quién merece pasar la siguiente etapa conmigo. La primera vez que decidí decir la verdad estaba temblando. Tenía la garganta apretada, el corazón le latía aceleradamente y la necesidad de retirarse era casi incontrolable. Pero yo hablé. Y en ese momento me sentí viva de una manera que no me había sentido en años. Porque decir la verdad, cuando tienes todo que perder, es uno de los actos de valentía más intensos que cualquiera puede experimentar. Me di cuenta de que cuando mentía, incluso en pequeñas dosis, mi alma se encogía. Cada omisión me hacía más pequeño. Cada media verdad era una gota de veneno que yo mismo bebía. Y cuando finalmente decidí vivir de acuerdo a lo que creía, me di cuenta del tamaño de la prisión que había construido con palabras cómodas y cobardes. Decir la verdad no significa ser cruel, sino ser íntegro. Fue cuando comencé a enfrentar cosas incómodas, dentro y fuera de mí,
que comencé a sentir respeto por mi propia voz. Y aun cuando ella fracasó, yo seguí adelante. Porque la verdad tiene un peso diferente. No necesita gritarse, no necesita convencerse. Ella simplemente se mantiene firme mientras las mentiras se desvanecen con el tiempo. Empecé lentamente, admitiendo fracasos, confesando decisiones equivocadas, expresando límites, y cuanto más hablaba honestamente, más cambiaba mi presencia. La gente a nuestro alrededor reaccionó de manera diferente. Algunos se alejaron, otros se acercaron, pero seguí adelante, porque ya no podía negociar mi verdad para complacer a otros o evitar conflictos. Hoy si mi voz tiembla, que tiemble, pero no voy a volver atrás. Prefiero la incomodidad de una verdad dicha con miedo al alivio momentáneo de una mentira bien contada. Y cada día, con cada nueva verdad dicha, refuerzo en quién me estoy convirtiendo. No alguien perfecto, sino alguien real. Y eso para mí es suficiente para seguir adelante. Durante mucho tiempo caminé sin dirección. Siempre estaba resolviendo cualquier cosa que surgiera durante el día, impulsando las cosas, simplemente tratando de sobrevivir. Pero en algún momento, todo empezó a perder sentido. Incluso el placer de los pequeños logros se volvió insípido. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba algo más grande, algo que justificara el esfuerzo, que diera propósito al cansancio, que me sacara de mi zona de confort. El vacío que sentí no era una falta de actividad, era una falta de significado. Y encontrar ese propósito fue como encontrar oxígeno después de contener la respiración durante años. No sucedió todo a la vez, fue un proceso lento, de escucha interna, de observación sincera. Descubrí que mi propósito estaba escondido en lo que me conmovía, en lo que me indignaba, en lo que me hacía olvidar el tiempo. Asumir un propósito mayor que yo mismo requirió sacrificio. Exigía decir no a las distracciones, renunciar a los placeres inmediatos y soportar los malentendidos. Pero el peso del propósito era ligero comparado con el peso de una vida sin sentido. Porque cuando realmente me entregué a lo que creía, todo a mi alrededor se reorganizó. Las dificultades dejaron de ser enemigas y se convirtieron en una prueba de mi seriedad. Hoy cada día tiene un motivo. No se trata de buscar aplausos ni reconocimiento. Se trata de ser coherente con lo que arde dentro de mí. Ya sea ayudar a alguien, construir algo duradero o dejar un legado, el tamaño no importa. Lo que importa es la entrega. Porque solo quien se sacrifica por algo más grande que sí mismo entiende lo que significa vivir con dignidad. Y cuando llega el dolor, cuando el cuerpo pide descanso y la mente intenta negociar, recuerdo, no estoy aquí por casualidad. No estoy aquí para desperdiciar mi existencia. Estoy aquí para servir una misión. Y eso lo cambia todo, incluso la forma en que veo mis propios límites. Siempre que pensaba en cambiar, sentía que debía empezar por lo más fácil. Organizar tu agenda, ajustar tu dieta, leer más. Todo esto parecía noble, pero también era una forma de evitar lo que realmente importaba. Porque en el fondo, yo sabía exactamente dónde estaba el centro de mi caos. Sabía lo que me frenaba, lo que evitaba, lo que no quería ni siquiera tocar con los ojos. Y ahí era exactamente donde necesitaba ir primero. El miedo tiene una forma sutil de controlar la vida. Se disfraza de pereza, de indecisión, de racionalidad. Dije que no era el momento, que necesitaba prepararme más, que lo solucionaría más tarde. Pero todo eso era mentira. La verdad es que tenía miedo de remover el avispero, miedo de abrir la herida, miedo de enfrentarme a algo que pudiera desmantelarme. Pero seguir huyendo me dejó aún más destrozado. Fue entonces cuando entré en el ojo de la tormenta. Elegí comenzar exactamente con lo que más me aterrorizaba. Tomé esa relación no resuelta, ese viejo trauma, esa deuda olvidada, esa adicción disfrazada de hábito, y me senté cara a cara con cada uno de ellos. No fue bonito, no fue rápido, pero fue liberador, porque todo caos tiene una lógica, y todo desorden, cuando se mira seriamente, se puede reorganizar. Transformar el caos no se trata de borrar el pasado,
Se trata de darle una nueva función. Tomé lo que me dolía y lo convertí en una brújula. Usé mi dolor como mapa, mis errores como fundación. Y cuando comencé a poner orden donde antes solo había ruido, me di cuenta de que el miedo era solo una advertencia. Me señalaba exactamente dónde debía actuar. No fue un obstáculo, fue una invitación. Y hoy, cada vez que algo me paraliza, lo entiendo. Ahí está el próximo territorio a conquistar. Porque solo quien tiene el coraje de caminar hacia el miedo, descubrirá lo que significa vivir auténticamente, con firmeza, con verdadera paz. Al final, todo se reduce a una elección: seguir poniendo excusas o empezar, de una vez por todas, a poner orden en tu vida. Elegí salir del rol de víctima y asumir el peso y la gloria de la responsabilidad. Cada paso que di fue costoso, pero me dio algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: dignidad. Hoy miro hacia atrás y veo que no necesitaba suerte, necesitaba postura. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir fingiendo que todo está bien o vas a hacer lo que hay que hacer? ¿Vas a esperar a que caiga del cielo o vas a levantarte de tu silla y enfrentar lo que te está matando por dentro? Si la respuesta ya te ha llegado, aunque sea en silencio, entonces ya sabes lo que debes hacer. La pregunta es, ¿lo hará? Si sentiste que este video llegó donde tenía que llegar, entonces no lo dejes pasar. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comienza a transformar tu vida paso a paso. Porque esto no es solo contenido. Es el golpe que necesitaba escuchar y que ahora tú también estás escuchando. Y a partir de aquí todo puede ser diferente, si tú lo quieres.